Saludos cordiales, profesor. Como introducción a nuestro laboratorio número 8, vamos a hacer análisis y evaluaciones eh, de nuestros sensores en el motor Caterpillar, diagnosticación y casos de reconocimiento. Mis compañeros son Tarazona Ramiro, Espinosa Alejandro, Castillo Miguel y Quilara Quiroz Andrés. Y empezaremos con nuestras pruebas de diagnóstico de nuestros sensores en el motor Caterpillar. Y tres. Bueno, saludos profesor, ya regresaremos al laboratorio número 8 de sensores. A continuación vamos a explicar un poco de la clasificación de cómo está compuesta, ¿no? Ya que encontramos muchos de estos componentes dentro de nuestros motores. Tenemos los pasivos y los activos, ¿no? Su clasificación vendrían a ser los analógicos, sender, inductivo o magnético. Por parte de los activos tenemos los analógicos y digitales. Una característica muy importante de cada uno de ellos es que, por ejemplo, los pasivos no requieren alimentación y cuentan con solamente dos cables que vendría a ser de señal y tierra. En caso de los activos, sí requiere alimentación, por ello cuentan con tres, ¿no? Que vendría a ser el de tierra, alimentación y el de señal. Una de sus características también podemos encontrar que independientemente para cada una de ellas se caracterizan por generalmente los analógicos trabajar con sensores de temperatura, el sender con la huella de combustible, ¿no? Que es explicado ya anteriormente, el inductivo que trabaja con sensores de velocidad, el speed and timing, y tenemos aquí los analógicos que trabajan generalmente con los de presión. Podemos observar que su señal, la que nos envía, ¿no? Los digitales, trabajan con una señal cuadrática, la cual trabaja en ceros y unos, en códigos. Los puntos de alimentación de 0, cuando no se le envía nada, y en 1 o 5, dependiendo de cómo se le envía la señal, ¿no? También tenemos su clasificación en lo que vendrían a ser nuestros digitales, el cual tenemos, se divide en dos, ¿no? Tenemos uno en frecuencia variable y también en PWM. Muchas de estos, ambos se alimentan directamente por alimentación por 8, 12 y 24 voltios. También trabajan con una frecuencia, el ciclo de trabajo es constante. Su frecuencia llega a trabajar pero de una manera constante, o sea, es muy distinto a lo que debería ser el PWM, que varía el ciclo, ¿no? Dependiendo del trabajo y su frecuencia, y también trabaja de manera constante. Y también aquí tenemos que el speed and timing trabaja con el cigüeñal y en árbol de levas como ejemplo tenemos aquí, que vendría a ser nuestro primario y secundario, que generalmente trabaja el cigüeñal con la velocidad y nuestro árbol de levas para la sincronización, ¿no? Continuando con el laboratorio, haremos un reconocimiento de los sensores que conforman parte de nuestro motor C15, ¿no? Como podemos observar, aquí podemos tener nuestro sensor primario y secundario, que vendría a ser nuestro cigüeñal, y aquí tenemos el eje de levas. Aquí podemos observar que tenemos otros dos, que este vendría a ser para nuestro sensor de temperatura del aceite, y aquí tenemos de nuestro sensor atmosférico la toma de presión, y igualmente aquí tenemos un sensor de temperatura para el aceite igualmente. Aquí también podemos observar que tenemos nuestro sensor de posición del acelerador. Bien, profesor. En este caso, dado ya hecho las comunicaciones a través con un COM adapter con nuestra aplicación o plataforma para hacer los diagnósticos del IT, bueno, dado que hemos parametrado en el uso de 5 minutos y puesto que hemos puesto la llave en el acelerador cada un minuto en el acelerado a lo máximo y después descendido y así consecuentemente hasta terminar la prueba de los 5 minutos, ¿no? Pero para eso hemos evaluado unos parámetros, unas variables en consideración de acuerdo a esto. Y son la posición número uno del pedal del acelerador, posición del combustible, presión atmosférica, presión del aceite de motor, presión de refuerzo, temperatura del aceite y en este caso temperatura del combustible de emisión y velocidad del motor. Bueno, de manera física no lo hemos podido parametrar en ese instante dado que era un registro de datos en tiempo real no lo hemos hecho de esa manera, pero le hemos hecho una grabación de datos en el registrador para poder examinarlo luego y analizarlo los parámetros, ¿no? Y las variables que se han sido moduladas en esta gráfica. De acuerdo a esto, hemos también imprimido un data lawyer que vamos a verlo en un parámetro de PDF para saber los parámetros que se han visto, ¿no? Pero bueno, de aquí podemos sacar las variables y diagnosticar solo los puntos claves que queremos ver. Por ejemplo, para la velocidad de RPM del motor que hemos visto que nuestra curva excede
a lo que es el tiempo de un minuto arriba y un minuto abajo, dado que estos picos de velocidad es donde está la máxima velocidad del equipo. Y podemos compararlos también con, digamos, la presión atmosférica. En este caso que se ve que están en los picos altos. Podemos también configurarlo en la presión de refuerzo, que está de color marrón. También se ven unos picos en lo alto justo cuando se da el acelerador. Voy a ver en la presión de combustible, que es de color azul, que se requiere cada vez que pisas el acelerador, dado que la bomba de inyección está puesto en relación a lo que es el acelerador del equipo, dado que cada vez que aceleres más, la bomba de inyección entregará más combustible al sistema para que pueda acelerar más, ¿no? Y a la vez con la posición del acelerador cada vez que hemos acelerado, pues, ¿no? En consecuencia de lo que es RPM con la misma gráfica que está, ¿no? O sea, la posición del acelerador más la velocidad de RPM están relacionados directamente, ya que es consecuente a que hemos acelerado un poco más, ¿no? Y bueno, la presión del aceite de motor que se va a calentar de acuerdo en temperaturas en kilopascales, en este caso, ubicamos que es un línea marrón y bueno, nos ubicamos que está en el parámetro de 0 a 600 kilopascales, como lo tenemos aquí, y vemos que la presión del aceite ha llegado hasta los aproximadamente 570, dado que es una gráfica no estable de acuerdo a los parametrados, pero se ve así en relación, ¿no? Podemos comparar los datos, dado que hay consecuencias en que el RPM y consecuencias con la presión del aceite del motor están relacionados de una manera en la que vamos a poder diagnosticar luego en una prueba posterior, ¿no? Pero bueno, estas son las variables que hemos visto en esta prueba. Pero también hemos imprimido un data logger o una ficha de datos en donde nos vamos a poder cargar de lo que es un visor de registrador de datos. En este caso la prueba ha sido el día 30 de junio a las 2:27. Hemos guardado los valores y en este caso nuestro motor es un C16. Código módulo de personalidad es un número 8, pues dado que le hemos guardado en un grupo número 8 y estos son los datos a parametrar, los parámetros de las variables que hemos examinado y esta es la gráfica que hemos observado a través de GT. Pero de manera un poco más tecnificar nuestros datos, lo hemos visto en impresión de datos para poder así hacer un análisis posterior, ¿no? Bien, gracias. Bien, profesor, también nos vamos a apoyar en este caso de lo que es un esquema eléctrico del motor que hemos hecho en el C16. Vemos aquí en su diagnóstico de fallas, a través de los FMI también identificamos qué vendría a ser las consecuencias de lo que se podría presentar también en un código en la pantalla de LT. Por ejemplo, un FMI 3 o un FMI 4 que sería en sí con este voltaje bajo lo normal o voltaje sobre lo normal en este caso. Eso puede ocurrir de acuerdo a que hay un voltaje sobre excesivo en los sensores que es irregular, ¿no? Este es el código de lista de diagnóstico que tenemos para este motor que se puede presentar de acuerdo a un PID y un FMI. PIDI y FMI. FMI vamos a presentarlo en este caso como a través del coma adapter, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver también los tipos de conectores como hemos explicado, de dos conexiones, uno y dos, y otros de tres conectores. Sabemos que los de dos conectores o dos puertos vendría a ser lo que son los pasivos y de tres son los activos, dado que el tercero también emite la señal de alimentación y tierra, pues, ¿no? Y bueno, aquí esquemáticamente también ubicamos que como un motor es un C15, 16, 16, son básicamente las mismas dimensiones. Aquí de manera esquemática encontramos los sensores, ¿no? Por ejemplo, un sensor secundario de speed and timing y sensor primario de speed and timing engine. Este crankshaft vendría a ser lo que es el cigüeñal que está ubicado y a la vez también está el sensor del árbol de levas, ¿no? También tenemos otros sensores de temperatura que vendría a ser el sensor de temperatura del múltiple escape. Vendríamos a hacer un sensor de presión atmosférica y al costado también un sensor de presión de aceite, ¿no? Y a ver, vamos a seguir ubicando en esta parte, como hemos dicho, los sensores también del tanque, sensor de presión de tanque y en este caso sensor de temperatura del enfriador, ¿no?
Por ejemplo, si damos un clic a, digamos, un sensor Speed and Timing secundario que vendría a ser el árbol de levas, nos va a redirigir a lo que es el propio esquema eléctrico, en el cual lo vamos a poder ubicar de manera, bueno, un poco más esquemática, de acuerdo que tenemos que también vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un camshaft position, en este caso el de posición secundario de Speed and Timing. Si ubicamos que tiene dos señales, en este caso vendría a ser de un módulo configuración pasiva, ¿no? Igual que el primario que debería ser pasiva. Si nos ubicamos en este caso a los otros sensores, por ejemplo, un sensor de presión atmosférica, también nos ubicamos que es, a ver, vamos por acá. Tenemos sensor de presión atmosférica, son de tres, debería ser activo. ¿Por qué? Porque tiene tres señales de alimentación, de tierra y de señal, ABC en este caso. También tenemos un sensor de temperatura del fuel, en este caso del aceite, bueno, es pasivo de dos señales y así nos vamos a ubicar con los siguientes sensores, ¿no? Gracias. Bien, como conclusiones primordiales tenemos que es necesario tener en cuenta si nuestros sensores es de clasificación activa o pasiva. Y bien, en este punto hemos identificado los sensores de clasificación activa y pasiva, dado que los analógicos se basan más que nada en la temperatura, pero por lo general no siempre se suele usar la temperatura sí, pero hay casos excepcionales o casos particulares que también se ven en los casos analógicos, ¿no? Y bueno, también hay de tipo sender, para los pasivos que son las boyas de combustible, vendría a ser el sensor que hay en la regulación para verificación en las agujas, donde vemos cuánto combustible hay en este sistema. Inductivo magnético, el que debería ser el sensor speed and timing o sensor de velocidad y cigüeñal y de largo de levas, ¿no? Para un segundo primario y secundario. En este caso, digamos que los pasivos son de dos cables y señal y tierra. En los activos hemos visto que tenemos unos analógicos y digitales. En este caso hemos visto para el analógico el sensor de presión, vendría a ser lo que es el sensor de presión atmosférica, que está alimentado a través de 5 voltios a través del SM. Y en los digitales ubicamos los sensores como frecuencia variable y de PWM. Eh, Vemos que los digitales son alimentados de 8, 12 y 24 voltios, pero internamente también hay un sistema de protección, lo que debería ser un fusible dado que es un voltaje muy alto y estos sensores por lo particular están conectados a lo que son directamente a la batería. Así que es de uso necesario un fusible para poder salvaguardar el sistema, ¿no? Vemos que en este caso también los sensores activos significa porque tienen tres cables y se requiere alimentación, como a comparación de los pasivos que no requieren una alimentación. En este caso vendría a ser para los tres cables en los activos, vendría a ser alimentación, tierra y señal. Y bien, en este caso también tenemos que se identificó con el multímetro el paso de resistencia para observar si el sensor se encuentra en óptimas condiciones, dado que puede ocurrir una falla del sistema dado antes de efectuar o prender el motor. Siempre es bueno hacer una verificación de los usos de corriente, pero en este caso como el motor está apagado y siempre tenemos que tener en cuenta que se mide los sensores cuando el equipo esté desenergizado. Se va a medir en la opción de resistencia a través del multímetro para saber si hay una resistencia, lo cual nos indica que sí está en buenas condiciones en nuestro sensor, ¿no? Gracias.